Alabado Jesús, amén. Dios bendiga a la iglesia del Señor en esta hora, tu hermano en Cristo. Una vez más, Heriberto Méndez González, por aquí para compartir con ustedes la palabra del Dios viviente. Así que voy a estar comenzando este pequeño estudio, esta disertación de la palabra que tiene que ver con Daniel, capítulo 7, verso 13. Me gustaría, si está al alcance suyo, que tenga la Biblia en mano, porque yo creo que cuando traemos enseñanzas bíblicas, tienen que ir acompañadas con las escrituras. O sea, yo no puedo hablar aquí si no tengo base bíblica para probar la enseñanza que voy a estar tocando en esta hora. Así que voy a estar hablando de la venida del Hijo del Hombre. Es una expresión usada en la Biblia, pero que ha sido mal interpretada en el pueblo del Señor. Voy a ir a Daniel capítulo 7, verso 13. Dice la palabra del Señor en el libro de Daniel: miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días, y se le hicieron acercarse delante de él. Escuche lo que dice el profeta Daniel. Voy a repetir el texto bíblico, lo voy a leer nuevamente. Miraba yo en la visión de la noche. Daniel tuvo una visión nocturna en la noche. Dice: he aquí con las nubes del cielo venía como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria, reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino que no será destruido. Ok, vamos a hablar de la palabra en cuanto a este tema en particular. Dice la palabra que en la visión Daniel tuvo, ¿verdad?, esta experiencia que el Señor le dio. Dice que en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo que venía como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. O sea que él vio a uno como un hijo de hombre que caminaba, que venía. Escuche bien la expresión, que venía hacia el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Pero también hay un detalle importante. No solamente vino hacia el anciano de días, sino que dice la palabra, y le fue dado dominio. ¿A quién le fue dado dominio? A este hijo de hombre. Le fue dado dominio, gloria, reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. A este hijo de hombre, dice la palabra, que le iban a dar un reino eterno que jamás, escúcheme bien, jamás por los siglos de los siglos nunca iba a ser destruido. Ahora, vamos a ir al Nuevo Testamento, porque ese término de hijo de hombre lo utilizó Jesucristo para referirse a su propia persona. Si nos vamos a la palabra, en Mateo capítulo 24, es un capítulo bien, de cierta forma, controversial en el pueblo del Señor, porque cuando no entendemos la Escritura, y yo entiendo por la palabra, mi hermano, esto es esencial, escúcheme bien. Esto es importantísimo lo que voy a decir. Si usted interpreta el Nuevo Testamento sin conocer el Antiguo Testamento, usted no va a entender lo que está escrito en el Nuevo Pacto, lo que está escrito en el Nuevo Testamento. Tenemos que conocer las Escrituras desde el Antiguo Testamento. O sea, la profecía no cayó en el vacío, o no vino del vacío. O sea, la Escritura o la profecía viene del Antiguo Testamento. Todo lo que Cristo habló, todas las profecías que hablaron los profetas en el Antiguo Testamento, la mayor parte de esas profecías se cumplieron en el Nuevo. Vamos a ir a la palabra en Mateo capítulo 24, verso 30. Después que Jesús habló de aquellas señales, que no puedo detallarlas una por una, usted lo puede hacer en su casa. Mateo capítulo 24, verso 1 en adelante, usted puede leer todo el capítulo hasta llegar al verso 30. Pero me concierne hablar única y exclusivamente del verso 30. Si usted quiere saber exactamente la explicación del capítulo 24, yo tengo aquí un video en YouTube que habla
del día grande y espantoso de Jehová. Y ahí hablo del capítulo 24 de Mateo, debo decir, y ahí usted va a escuchar la explicación que yo le di a este capítulo. Hoy no lo puedo hacer por falta de tiempo. Pero en el verso 30 dice la palabra, después que Jesús habló de aquellas señales, dice, entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre. Entonces se lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Dice la palabra que aparecerá la señal de ¿quién? Del Hijo del Hombre en el cielo. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Jesucristo está hablando de él mismo, porque él se refería como al Hijo del Hombre. Dice, y entonces se lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo. Escúcheme bien la expresión. Y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Me llama la atención porque Jesús está utilizando la expresión que Daniel usó en el capítulo que yo leí anteriormente, ¿verdad? Daniel capítulo 7, verso 13, que habla de un Hijo de Hombre que venía hasta el anciano de días. Pues dice la palabra que aquí Jesucristo, hablando de su propia persona, dice, entonces verán la señal del Hijo del Hombre en el cielo y verán al Hijo del Hombre viniendo, sobre las nubes del cielo con poder y grande gloria. ¿Por qué viniendo? Porque iba a tomar posesión del reino. En Daniel acabé de leer que este Hijo de Hombre le iban a dar un reino eterno que nunca sería destruido. Jesucristo está utilizando la misma expresión que Daniel utiliza de el Hijo del Hombre. Dice que se lamentarán todas las tribus de la tierra. Sabemos por las Escrituras que cuando Jesús está hablando de las tribus de la tierra, está hablando de las 12 tribus de Israel. No está hablando del globo terráqueo. Eso es importante entenderlo en esta hora, porque está hablando del pueblo de Israel, pero que Cristo, cuando vendría, iba a tomar posesión del reino, porque le fue dado dominio, poder, le fue dado gloria, le fue dado un dominio, un reino que nunca sería destruido, y él utilizó esa expresión de el Hijo del Hombre, como lo dice la Biblia en el libro de Daniel. Vamos a seguir aquí en la palabra, en el Nuevo Testamento, textos que hablan de el Hijo del Hombre. Por ejemplo, si nos vamos a Marcos capítulo 14, verso 62. Marcos 14, verso 62. Cuando a Cristo lo llevaron al concilio judío, a la corte judía, escúcheme bien, dice que a Jesús le estaban haciendo preguntas. Dice la palabra, en el verso 60 específicamente, dice la Biblia, entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús diciendo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas él callaba, nada respondía. Y el sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? O sea, Jesús lo iban a llevar a la crucifixión, pero no encontraban manera de llevarlo a la cruz porque él nunca hizo obras malas. O sea, estaban buscando ocasión para llevarlo a la cruz, pero no encontraban nada porque Jesús siempre hizo buenas obras delante de los judíos. Pero entonces el sumo sacerdote le preguntó y Jesús callaba porque testificaban en contra de él, pero no encontraban argumento. Ahora, en el verso 62, que yo quiero entrar en detalle, dice la Biblia, y Jesús le dijo, escúcheme bien, porque el sacerdote le dice, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Y Jesús le dice, yo soy. El yo soy del Antiguo Testamento, Jesús lo está utilizando. Yo soy. Pero no solamente se queda ahí. Le dice, yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Vuelve Jesús a utilizar la expresión el Hijo del Hombre. Y me llama la atención porque Jesús está hablando con el sumo sacerdote. ¿Sabe? El sumo sacerdote lo cuestiona, le hace la pregunta, ¿tú eres el Hijo del bendito? Y Jesús le dice, yo soy. Y veréis, escúcheme bien porque esta parte es importante. Jesús le está diciendo al sumo sacerdote, y verás.
y me verás a mí, al Hijo del Hombre, sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Jesús le está diciendo al sumo sacerdote, tú me vas a ver. Tú me vas a ver. Tú, sumo sacerdote, que me haces la pregunta, te digo que yo soy el que soy. Además, tú me vas a ver a mí viniendo en las nubes del cielo. Óigame, y el sumo sacerdote vio a Cristo venir en juicio en el año 70. Porque no me diga usted que Cristo le dice al sumo sacerdote, tú me vas a ver, pero nunca lo vio, porque Cristo no llegó. A menos que el sumo sacerdote haya durado, perdóneme, ¿verdad?, la comparativa, pero imagínese entonces el sumo sacerdote que haya durado 2000 años de vida, y estuviese ahora mismo en Jerusalén, y ahora en el futuro es que Cristo le está hablando a este hombre y le dijo, tú me vas a ver en el futuro viniendo en las nubes del cielo. Este hombre es absurdo, mi hermano. Este hombre no iba a durar 2000 años. O sea, Jesús le está hablando a ese hombre precisamente, pero en aquella generación. O sea, que en el año 70, cuando le cayó el juicio a Jerusalén, escúcheme bien, el sumo sacerdote vio a Jesucristo viniendo en las nubes del cielo. Lo que pasa es que cuando la Biblia habla del Hijo del Hombre, está hablando de una venida en juicio, una venida judicial hacia el pueblo de Israel, hacia la ciudad de Jerusalén. Pues Jesús le dice a este hombre, tú me vas a ver. Si Cristo le dijo al sumo sacerdote que me vas a ver, que tú me vas a ver, y Cristo no llegó, pues entonces Cristo le mintió al sumo sacerdote. Cristo le mintió al sumo sacerdote, porque Cristo le dijo a él, tú me vas a ver. Entonces el sumo sacerdote nunca lo vio. Pero cuando Cristo le dijo, tú me vas a ver, viniendo en las nubes del cielo, efectivamente se cumplió, porque era una venida en juicio que vendría sobre el pueblo de Israel, y el sumo sacerdote tuvo la experiencia de ver a Cristo venir en juicio sobre aquella ciudad, sobre el pueblo de Israel, sobre aquellos que lo rechazaron. Seguimos aquí escudriñando la palabra bajo el tema la venida del Hijo del Hombre. Vamos a ir también a la palabra, escúcheme bien, en Hechos capítulo 7, verso 54. Otro texto bíblico que habla, usa la expresión el Hijo del Hombre. Hechos capítulo 7, ¿se acuerdan de Esteban? Uno de los mártires del Nuevo Testamento de aquella generación del primer siglo de la era cristiana, que también padeció persecución. Dice la palabra en Hechos capítulo 7, verso 54. Esteban le predica a los judíos, ¿verdad?, de que Cristo es el Mesías, el enviado de Dios. Usted puede leer el capítulo completo de lo que Esteban le estaba hablando al pueblo de Israel. Y dice la palabra que aquella gente, oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones. No querían cuenta con Jesús, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios. Esteban logró ver la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre. Me llama la atención porque primero dice que vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba sentado a la diestra de Dios. Y a ese Jesús que está sentado ahora mismo a la diestra de Dios, le dice, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. O sea, Jesús, escúcheme bien, que estaba a la diestra de Dios, también le dice el Hijo del Hombre. Cristo era y es el Hijo del Hombre. Está sentado a la diestra de Dios, el Hijo de Dios, Jesús, como mediador entre Dios y los hombres, pero también dice, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Vuelvo a utilizar la expresión que se desprende de la profecía de Daniel, cuando Daniel ve a un Hijo de Hombre que venía hacia el anciano de días para tomar posesión del reino. Seguimos aquí hablando de la venida del Hijo del Hombre. Hay otro texto que también habla y se utiliza también ese mismo título
A Jesucristo se le llama el Hijo del Hombre. Vamos a ir a Hebreos capítulo 2, verso 6. También la Biblia ahí lo expresa. Hebreos capítulo 2, verso 6. La palabra se interpreta a sí misma, no hay que estar dándole vuelta a la noria, mi hermano. La palabra es clara. 2:6, ¿qué dice la palabra? Voy a leer el verso 5. Dice, el autor de la salvación, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? O sea, ¿qué es el hombre para que Dios se acuerde de él? Pero también dice, hablando de Jesús, y el Hijo del Hombre para que le visites. Vuelve a mencionar el Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Jesucristo. En la Biblia habla claro, debo decir, de Jesucristo como el Hijo del Hombre. Lo hiciste un poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le pusiste sobre las obras de sus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies. Porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía vemos que no todas las cosas le son sujetas, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, escúcheme bien, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Me llama también, me llama la atención este texto porque dice a Jesús, que Dios lo hizo poco menor que los ángeles en cuanto a su humanidad, pero después dice, coronado de gloria y de honra. Cristo ahora mismo está coronado de gloria y de honra, iglesia. Cristo reina. Jesucristo reina. Eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Para aquí se le llama el Hijo del Hombre. Vamos a ir a la palabra también, otro texto que tiene que ver con ese título específicamente. Vamos a ir a Apocalipsis capítulo 1, verso 13, la visión que Juan tuvo en el libro de Apocalipsis, en el libro de Revelación. Dice la palabra, el verso 13, y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Dice que en medio de los 7 candeleros, escúchame bien, uno semejante al Hijo del Hombre. Vuelve a mencionar la expresión el Hijo del Hombre. Vamos a ir a Lucas capítulo 5, verso 24. Este texto me llama mucho la atención, le voy a dar un poquito más de atención. Lucas capítulo 5, verso 24, porque tiene una enseñanza poderosa y confirma que este Hijo de Hombre vino en el año 70 en juicio sobre Jerusalén. Vamos a ver si lo puedo confirmar con la palabra misma. 5:24. Dice la palabra que Jesús sana a un paralítico y la gente cuestiona, ¿verdad?, el milagro de Jesús. Dice la palabra, el verso 22, Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo, ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decir tus pecados te son perdonados o decir levántate y anda? Y escucha ahora lo que Jesús expresa, definitivamente lo que el Señor habla. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre, vuelve a referirse a Él mismo, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Y dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Vuelve el Señor a utilizar ese título para referirse a su propia persona. O sea que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Si Él no fuera Dios, Él no podía perdonar pecados. O sea, los hombres no pueden perdonar los pecados de otros. Usted puede perdonar la ofensa de alguien, ¿verdad?, que lo ofendió a usted, pero usted no puede perdonarle los pecados a nadie. El único que perdona pecados es Dios, y Cristo es el Hijo del Hombre que tiene la autoridad y la potestad para perdonar pecados. Ahora, si nos vamos al libro de Daniel, quiero repasar un punto aquí
que lo considero sumamente importante. Daniel capítulo 7, pero voy a leer un poquito más hacia arriba. 7:9, ¿qué dice la palabra? Escúcheme bien. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían y millones de billones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Había también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Y entonces, después de esos reinos, Daniel tuvo visión, ¿verdad? En la visión de Daniel tuvo y vio 4 imperios mundiales que estaban dominando durante el transcurso de toda esa generación o durante todo ese tiempo, ¿verdad? No especifica la Biblia cuánto tiempo duraron exactamente, aunque sí habla de la 4ª bestia espantosa y terrible, que su dominio fue quitado, que fue vencido por aquel hombre llamado Jesucristo, el Hijo del Hombre, que caminó hacia el anciano de días. Dice la Biblia que vino hacia el anciano de días. Voy a repetirlo nuevamente para que puedan entender la enseñanza. Miraba yo en la visión de la noche, es aquí con las nubes del cielo venía como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones, lenguas le sirvan, y su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Vuelvo y repito, ahí está hablando de la época de Jesús, cuando Jesús se encarnó, cuando el Verbo de Dios se encarna. Para aquel entonces estaba reinando, el imperio mundial que había en aquel entonces era el imperio de Roma. ¿Dónde lo dice la palabra? Daniel capítulo 2, verso 40, debo decir. Daniel capítulo 2, verso 40. ¿Qué dice la palabra? Hablando de los reinos, ¿verdad? Está hablando de la 4ª bestia o el 4º reino. Y el 4º reino será fuerte como hierro. Y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que viste de los pies y los dedos en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, escúchame bien, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y poseer los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas. Pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días de estos reyes, ¿de qué reyes está hablando? Del 4º imperio mundial, que en aquel entonces era Roma. Lo que pasa es que cogen el 4º imperio mundial, los dispensacionalistas, y lo resucitan y se lo traen para el futuro. Pero ahí no está hablando del futuro, ahí está hablando del 4º imperio mundial, que era Roma. Dice, escúchame bien, en los días de estos reyes, en los días del 4º imperio mundial, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será reino dejado a otro pueblo. Y desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Escúcheme bien. Y de la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, y no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir. Y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. O sea que en los días del reino mundial, ¿cuál era el reino que dominaba en aquel entonces? Era el imperio romano. En los días del imperio romano,
Dios iba a levantar un reino que jamás iba a ser destruido. Y ese reino es el reino de Cristo. Por eso es que cuando Jesús llegó, los judíos estaban llenos de celos, de ira, llenos de coraje, porque no querían a Jesús. El Dios de ellos, el rey de ellos era César. Ellos querían al César, ellos no querían a Jesucristo. Por lo tanto, dice la palabra que en los días de César, en los días del Imperio Romano, Dios levantaría un reino que jamás iba a ser destruido. Y el reino romano con el tiempo fue destruido, pero Cristo, cuando Él vino por segunda vez en juicio, entiéndase, yo no estoy hablando de la segunda venida de Cristo en gloria, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de la venida del Hijo del Hombre que vino en juicio sobre Jerusalén. Dice la palabra que le fue dado dominio, poder, potestad sobre el reino que estaba anteriormente. ¿Dónde lo dice la palabra? Lo dice aquí, lo acabo de leer en las Escrituras, aquí en Daniel capítulo 2, verso 40 en adelante. Vamos a leerlo nuevamente. En los días, en el verso 44, en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. Cristo reina, mi hermano. Cristo reina. Él se manifestó en carne y en el año 70 le cayó el juicio a Jerusalén y ahí comenzó. Escúcheme bien, porque se consumió lo que quedaba del antiguo pacto para dar comienzo al nuevo pacto. Escúcheme bien, porque ya lo viejo pasó. Aquello era sombra de lo que habría de venir, que era Jesucristo. Y Cristo estableció su reino de ahí en adelante, porque se lo dijo al sumo sacerdote. ¿Sabe? Le dijo, tú lo vas a ver. Tú me vas a ver a mí bajando. Tú me vas a ver a mí bajando en juicio, viniendo en las nubes del cielo con poder y grande gloria. ¿Qué dice Mateo capítulo 10, verso 23? Mateo capítulo 10, verso 23. Este texto es importante traerlo porque tiene una enseñanza que confirma lo que yo estoy hablando en esta hora. Jesús le dijo a los discípulos lo siguiente: cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra. Escúchame bien, cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra. Porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel hasta que venga el Hijo del Hombre. ¿Qué usted entiende en ese texto bíblico? ¿Qué es lo que usted entiende cuando usted lee ese texto bíblico? Se lo voy a leer nuevamente. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra. O sea, Cristo le está diciendo a los discípulos, cuando ustedes los persigan en una ciudad que la gente no los quiera, mira, sigan a la otra. Caminen hacia la otra ciudad, no pierdan tiempo. ¿Por qué no pierdan tiempo? Porque ellos no podían perder tiempo. No podían perder tiempo porque a ellos no les iba a dar precisamente el tiempo, porque Cristo iba a venir en juicio. Se lo voy a leer nuevamente. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra. Porque de cierto os digo que no van a acabar de recorrer todas las ciudades de Israel. O sea, a ustedes no les va a dar tiempo de recorrer todas las ciudades de Jerusalén. No les va a dar tiempo. ¿Por qué no les va a dar tiempo? Porque yo vengo como hijo de hombre. O sea, antes de que venga el Hijo del Hombre. O sea, no les iba a dar tiempo de recorrer todas las ciudades porque Cristo iba a llegar en juicio. O sea, si Cristo no llegó en aquella generación, en juicio estoy hablando, si Cristo no llegó en juicio en aquella generación, ¿por qué le dice a los discípulos, a ustedes no les va a dar tiempo? A ustedes no les va a dar el tiempo. ¿Cómo es posible que Jesús le diga a ellos, tienen que avanzar porque no les va a dar tiempo de recorrer todas las ciudades? ¿Por qué? Antes que venga el Hijo del Hombre. Si Cristo no llegó en el año 70 en juicio sobre aquella gente,
Pues entonces le mintió a los discípulos. Cristo no miente, mi hermano. Él es fiel. Pero dice la palabra que Jesús les dijo a ellos, no les va a dar tiempo, tienen que avanzar, el tiempo es corto, porque no van a tener tiempo de recorrer todas las ciudades de Israel hasta que venga el Hijo del Hombre. Si Cristo no llegó en juicio en el año 70, entonces ¿por qué le dijo a los discípulos que no le iba a dar tiempo? Porque precisamente no le iba a dar el tiempo para que ellos pudieran recorrer todas las ciudades. O sea que Cristo cumplió en su primera venida lo que dice el profeta, o lo que dijo el profeta Daniel, capítulo 7, escúcheme bien, verso 13 en adelante. Daniel 7:13 dice la palabra, miraba yo en la visión de la noche, he aquí con las nubes del cielo, venía uno como un hijo del hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y fue dado dominio, le dieron que dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. A Cristo. En todas las naciones a Cristo la gente le está sirviendo. Hay creyentes en Puerto Rico, en Santo Domingo, en Cuba, en Estados Unidos, en el África. Mencióneme otros pueblos de Venezuela, Colombia, Alaska. En el mundo entero hay mucha gente que le sirven a Dios, que le sirven a Cristo. Porque cuando comenzó su reino, que comenzó ya hace más de 2000 años, dice la palabra que en los días de aquellos reyes, era el Imperio Romano, Dios iba a levantar un reino que jamás iba a ser destruido. La iglesia ha sido perseguida en diferentes lugares, obvio. Hay lugares donde están matando a los creyentes. Lamentablemente, hay sitios que hay mucha persecución. Pero una persecución mundial no la va a haber. ¿Sabe por qué? Porque Cristo dijo que las puertas del Hades no pueden prevalecer contra la iglesia. Dicho sea de paso, en el primer siglo mataban 50 cristianos y se convertían 200. Mataban 200 cristianos y se convertían 1000. Entonces, el Estado no pudo con el que estaba reinando, que era Cristo. Trataron de desaparecer el cristianismo y no pudieron. No pudieron, que con el tiempo tuvieron que dejar de perseguir a la iglesia porque no podían con el reino de Cristo. No podían. Mataban creyentes, pero se seguían convirtiendo, tratando el diablo de impedir que el reino de Cristo se propagara por toda la tierra. Y el reino de Cristo seguía, continuaba, mi hermano. Cristo reina. Por eso dice la palabra que su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno, que no será destruido. Y la palabra también dice que es necesario que Él reine hasta que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Es necesario que Cristo reine. ¿Cristo reina? Claro que sí. ¿Usted ha visto algún rey que no reine? ¿Alguna vez usted ha visto un rey sin reino? Imposible. Si Cristo es rey es porque Él reina. Él reina en la vida de los creyentes y Dios, por medio del Espíritu Santo, va a traer a la iglesia, va a traer al evangelio. Los que han de ser salvos los va a ir añadiendo a la iglesia, mi hermano. Cristo reina. Podrá haber persecución, pero una persecución mundial donde eliminen a la iglesia por completo no va a existir, porque Cristo, dice la Biblia, que tiene un reino que jamás será destruido. Cristo reina, se cumplió la profecía de Daniel en Jesucristo. En Jesucristo se cumplió la profecía del profeta Daniel, que en los días de aquellos reyes, que reyes del imperio mundial, de aquel imperio que estaba establecido en aquel entonces, que era el imperio romano, en los días de esos reyes, dice la palabra, que Dios levantaría un reino que jamás sería destruido, y ese reino es el reino de Cristo, que lo estamos viendo. Hay gente que no lo ven porque lo que están observando es el pecado, la maldad del ser humano, pero Cristo reina en tu vida, Cristo reina en mi vida. Sentimos su presencia, Dios está ahí.
El Señor está añadiendo a la iglesia los que han de ser salvos porque Cristo reina. Y vuelvo y repito, y es necesario que Él reine hasta que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Así que Dios te bendiga. Esperamos en el Señor que se te haya aclarado la duda de la expresión la venida del Hijo del Hombre. Ya aconteció esa venida y fue en el año 70. Esa venida no era una venida visible, era una venida en juicio sobre la ciudad de Jerusalén para establecer entonces de una vez y por todas lo nuevo que Dios iba o lo estableció ya en aquel entonces y quitó lo postrero, lo primero para establecer lo postrero, debo decir. Así que Dios te bendiga y seguimos escudriñando la poderosa palabra del Señor.